García Márquez nos llevó con el conde a una especie de cantina burdel. Memoria de mis putas tristes es una novela indigna del talento de García Márquez. La esposa del dueño de casa de Hernán Vieco, que era una americana, me dijo al final: ¿por qué trajiste un tipo tan horrible? Apaga los cigarrillos en la suela del zapato. Yo me quedé pensando dentro del carro. Este señor me está contando unas confidencias. Hola, buenas noches. Nos ha legado lo mejor de nosotros mismos, pero convertido en la más deslumbrante obra literaria de todos los tiempos. Su ingenio narrativo ha sido comparado con el de Cervantes. Hoy, en el día de su cumpleaños y también en el primer año de Crónicas RCN, hemos querido rendirle un merecido tributo a él. Sin otro preámbulo, vamos a este especial de Gavito y el otoño del patriarca. La historia del niño que conoció el hielo de la mano de su abuelo. Del niño que presintió su universo mágico en los trucos de los magos de su pueblo. Del niño que fue criado en una casa de prole numerosa, con cuartos habitados por espantos y leyendas. Esa historia de aquel niño que encuentra su destino años después, cuando regresa al pueblo en compañía de su madre para vender la casa de su infancia. Y que se dedica a desencantarse escribiendo la historia de aquella familia, que logra la fama con sus libros y después alcanza la gloria del Premio Nobel de Literatura. Ese escritor y periodista llega hoy a los 87 años. Su nombre, Gabriel José de la Concordia García Márquez. Tiene talento, eso sí, tiene mucho talento, pero es un caso completamente perdido. Ese lástima. Una vez dijo que la mitad del Nobel realmente se lo debía al periodismo. Sus amigos y críticos hicieron desconocidas confesiones sobre Gavito. Él se iba para allá, para la casa, y empezaba a bautizarle las muñecas a las peladas, como si fuera cura, ¿entiendes? Él se llevaba todos esos atuendos de sacristán, y entonces cogía las muñecas y se las le ponía nombre. García Márquez nos llevó con el conde a una especie de cantina burdel en un patio de una casa vieja de Cartagena. Hablaron de su gran fetiche, el poder. García Márquez mostraba como gran cosa que el ministro de Educación le había dado su teléfono privado. Y de su fascinación, el poder del amor. García Márquez escribió una vez esta frase: el apetito del poder es el resultado de la incapacidad para el amor. De lo que más detesta, la fama. Tú sales a una calle en París o en Nueva York, donde sea, y la gente reconoce a García Márquez en la calle y le pide autógrafos. De sus obras maestras y de sus obras infortunadas. Memoria de mis putas tristes es una novela indigna del talento de García Márquez. De la bronca aquella con Vargas Llosa. Le tiró un empujón y hasta lo tuvieron que llevar a que lo curara, porque él, es decir, no le gustó. Sus familiares lloraron de nostalgia en la misma casa donde todo comenzó. Aquí viví con mis abuelos que me dijeron mal que me
y celebraron con él su cumpleaños. La feliz, que los vuelvas a cumplir, que los cumplas 1000 veces hasta el año sin fin. Porque su deseo desde que comenzó a escribir se cumplió. La frase de escribo para que mis amigos me quieran más, creo que es la mejor autobiografía suya. Gabriel García Márquez, aquí está lo que te inspira. Era la época de la bonanza bananera, que Aracataca era un pueblo, digamos, era un pueblo cosmopolita donde llegaba gente de todas partes. Aracataca es un pueblo de mucha plata. Allá donde se bailaba la cumbia con los billetes así. Cuando la bananera formaban fandangos y la gente cogía los billetes, los amarraban y bailaban la cumbia con los billetes, los prendían y bailaban la cumbia con los billetes así. Entonces, ese pueblo, ahí se desarrolló Gabito con todas sus, es decir, sus deseos de niño, y en la casa de los abuelos, consentidos y contemplados allá por los abuelos. Gabito, mientras nosotros estábamos jugando en la calle, él siempre estaba en las piernas del abuelo, ¿sí? Escuchando los cuentos del abuelo, de la guerra y de tantas cosas de antaño. Y Gabito, el que soñó Macondo, es ese niño que nació allá y se desarrolló como un niño cualquiera, con todos los deseos de los niños, de jugar, de montar a caballo, porque lo hacían con palos de escoba, y de ir al circo y repetir todo lo que veía en el circo y lo que hacían los magos. En una ocasión llegó allá un mago que se llamaba Richardini, un mago, y a nosotros en el colegio nos reunieron y nos llevaron en fila al teatro. Señoras y señores, reciban con un fuerte aplauso al más grande prestigiador. Con ustedes el mago Richardini. Y entonces nosotros nos molestábamos el uno con el otro, se picaban, le jalaban y tal. Gabito no, Gabito era pendiente de lo que estaba haciendo el mago, Richardini. Una vez, en el patio de una casa de una amiga, montó un escenario en una troja, que era como una caballeriza, y cogió a un muchacho y lo acostó en una camilla, ¿sí? Lo arropó, le puso una caja de cartón, le quitó, a la caja de cartón le hizo un hueco grande, ¿sí? Y ahí colocó la cabeza de la persona, del muchacho. ¿Entiendes? Entonces cogió un serrucho a mocharle la... pero había preparado primero una anilina, ¿sí? Entonces cuando con una bolsa plástica, y cuando le entró la cabeza, rompió la bolsa y la sangre salía así, y la gente, ¡ay, le puso la cabeza! No, Gabito, eso era una sobreserie. Al regresar conversaremos con Aída García Márquez, la tercera de los hermanos en línea de sucesión de Gabriel García Márquez. Ella es la monja arrepentida que un día se atrevió a escribir un libro sobre los tiempos perdidos de Gabito en Aracataca. Gabito recibió a plenitud la influencia positiva de los abuelos. El abuelo Nicolás lo escuchaba, lo atendía, le aclaraba dudas, le enriquecía su vocabulario. Y me dijo, te voy a hacer una confesión, no voy a escribir más.
Aída García Márquez, la tercera de los hermanos de Gavito en línea de sucesión, habría terminado sus años como monja si un día no se arrepiente para convertirse en profesora. Hace poco escribió un libro sobre la infancia de su hermano en Aracataca, que nos leyó en su casa en Barranquilla. Hace un año escribió este libro para creerse que todo cuanto él, ella y 9 hermanos más vivieron entre los cuartos y corredores de la casa de Aracataca fue verdad. La alimentación, el cuidado de mi abuelo. Cierro los ojos para ver claramente a mi hermano mayor en el centro de aquel patio de su infancia y pensar qué factores influyeron en su personalidad y en su inagotable imaginación de escritor. La casa la gobernaban los abuelos maternos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez y Tranquilina Iguarán. Gavito recibió a plenitud la influencia positiva de los abuelos. El abuelo Nicolás lo escuchaba, lo atendía, le aclaraba dudas, le enriquecía su vocabulario con explicaciones claras a la medida de sus inquietudes de niño, llenándole la mente con ideas claras que le quedaban latentes para enriquecer su futuro, para que no le quedaran inquietudes. La historia de la Guerra de los 1000 días colmaba su curiosidad y la fueron almacenando en su extraordinaria memoria. La cocoa, el chocolate en leche, acompañado con galletas fabricadas en la propia casa, que nos servían a las 4 o a las 5 de la tarde, cuando sonaba el trueno en la Sierra Nevada. Y la fue almacenando en su extraordinaria... Todos aquellos recuerdos, Aída los atrapó 75 años después, en su libro de 160 páginas. Mi abuelo. Los cuentos representados... Como su hermano ha vivido en México desde principios de los 60 del siglo pasado, ella aprovechó una visita que él hizo al país hace un año para mostrárselo personalmente. Empecé yo a mostrarle las imágenes y él empezó... Gozó mucho con esto y se quedó primero y dice, ay, pero este libro no lo escribí yo. Pero no lo escribiste tú, se lo escribí yo para ti. La pregunta no era en broma. Para casi nadie es un secreto que el memorioso Gavito, capaz de reconstruir la intrincada génesis de su familia en tantas novelas y cuentos, capaz del esfuerzo de escribir en pleno otoño un voluminoso tomo de sus memorias, vivir para contarla, hoy es asaltado por el olvido. Le voy a hacer una revelación. Uno de sus primeros amigos en saber sobre la pérdida de memoria de Gavito fue el periodista y escritor Juan Gozaín. Hace 7 años, para no hablar de hoy, 7 años, estábamos en el AI Festival de Literatura en Cartagena. Cuando veníamos dentro del carro le dije, bueno, y el segundo tomo de las memorias estamos esperando. Y me dijo, te voy a hacer una confesión. No habrá segundo ni tercer tomo. No voy a escribir más. Estoy perdiendo la memoria. Hay cosas de las que no me acuerdo. Solo escribiría si yo me inventara lo único que estoy buscando, inventar un nuevo género literario, distinto a la novela, al cuento, al ensayo, a la poesía, etc. Lo que me estaba diciendo era un imposible, no voy a escribir más. Yo me quedé pensando dentro del carro, éramos solo mi mujer, él y yo. Este señor me está contando unas confidencias y me contó un montón de cosas que yo no podré contar nunca jamás, yo no traiciono la confianza de un amigo. Pero ese día yo supe que no iba a haber segunda ni tercera volumen de las memorias. Antes de que el huracán de dicho olvido arrasara con esa vida que él recuerda que vivió, Gavito, como el mago de su infancia, quiso preservarla en el papel. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana, desde el pueblo distante donde vivía la familia, y no tenía la menor idea de cómo encontrarme.
Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado porque son locos de remate. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores, y antes que yo pudiera reaccionar me dijo: soy tu madre. Vivir para contarla se lee como un manual de instrucciones sobre el mecanismo de sus fantasías. La maravilla al leer la obra de Gabo es que nos habla de un país que ya no existe, pero que quizás en alguna forma solo subsistirá en su literatura. De aquel país de Miguel Ángel Abadía Méndez y la masacre de los trabajadores de las bananeras a manos del ejército al servicio de la United Fruit Company, de la violencia en el campo y la convivencia política entre dirigentes conservadores y liberales en las ciudades, fue testigo Gavito cuando en la década de los 40 estudió Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá. Es la ciudad que más me impresionó y que más me ha marcado mi llegada a Bogotá. Esa tarde, una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías. No había una sola mujer, pero es que no había una sola mujer en la calle. Allí, en sus incursiones a los cafés donde se discutía de política y literatura, se dio a conocer por sus camisas costeñas rechinantes y su conducta desenvuelta. Ahí estaba Luis Villarborda, un viejo amigo, ya fue condiscípulo de Gabo en la Universidad Nacional, donde estaba estudiando Derecho. Eso fue inclusive antes del 9 de abril, Y ahí entró Gabo, como le he contado en el libro mío, entró allá, muy desenvuelto, se sentó, pidió no sé qué le pidió, le estaba haciendo avances a la camarera. Ah, Flor Mendoza, ¿cómo están esas prosas líricas? Y yo me sentí avergonzadísimo porque yo no sabía que alguien había leído esas prosas líricas sobre el atardecer en la sabana. Por sus mudas de colores alegres, a Gavito le decían ya trapo loco, todo un iconoclasta de la moda que pocos soportaban en la capital. Entró con un traje clarísimo, que se sentó, que hizo toda clase de cosas, de modo que, no, es decir, no, para mí no me inspiró ningún respeto. ¿Cómo me inspira respeto semejante personaje? No pasarían muchos años para que quien parecía gritar con su modo de ser, soy costeño y qué, fuera respetado. Y luego, con el mismo desenfado con que entró, se fue. Y Luis dijo, lástima, este muchacho tiene talento. Se llama Gabriel García Márquez, pero lo llamamos Gavito en el colegio. Es masoquista, ¿qué es eso? ¿Comunista? No, hombre, masoquista. Un tipo que le gusta sufrir. Pero que le gusta sufrir es un tipo alegre que viene aquí a hacer el propuesto a la camarera. Yo no imagino. No, un día dice que tiene tuberculosis, que tiene sífilis, y no presenta exámenes, y llega tarde a las clases. Bueno, escribe cuentos, eso sí, y parece que son buenos los cuentos. Los ha publicado Ulises, que era Salamea Borda, en El Espectador. Plinio Apuleyo volvió a encontrarse al Nobel escritor en otro café, esta vez en París, como corresponsal del Espectador y autor de su primera novela, La hojarasca. Nos pareció arrogante. Ya era otro personaje distinto, ya no era el costeño desenfadado, así que había yo conocido, se había vuelto muy cachaco, como que no se daba importancia. Y cómo no, si a los 28 años había sido el único periodista colombiano en estar en la conferencia de los 4 grandes en Ginebra: Eisenhower, Eden, Bulganin y Faure. La población de Ginebra
indiferente a la conferencia de los cuatro grandes, sigue por lo demás su vida absolutamente normal, incluso en los hoteles, que presentan muchísima menos animación que cuando en Colombia se reúne cualquier asamblea de Rotarios. Me acuerdo que era el 24 de diciembre, me acuerdo, del 55, sí, me acuerdo que era el 24 de diciembre porque esa noche acaba de llegar y dije, ¿qué vas a hacer esta noche? No, nada, yo acabo de llegar, estoy aquí alojado en el Hotel de Flandre. Ah, frente al hotel donde yo estoy. Por cierto, ese hotel donde pasó todas las hambres del mundo. Y en donde escribiría, en un crudo invierno y de una sola sentada, la historia caribe del coronel que no tiene quien le escriba. Yo me he hecho una pregunta desde hace 50 años. ¿Cómo es posible decir tantas cosas en 100 páginas, que son las que tiene esa novela? ¿Cómo? Eso es un canto a la dignidad humana, a la vida de un hombre. Ese coronel siempre decoroso esperando una pensión que no le llega nunca, cocinando piedras en el fogón del almuerzo para que los vecinos no vean las necesidades. Mire, eso es Sófocles. Hacía cada cosa como si fuera un acto trascendental. Los huesos de sus manos estaban forrados por un pellejo lúcido y tenso, manchado de karate como la piel del cuello. Antes de ponerse los botines de charol, raspó el barro incrustado en la costura. Su esposa lo vio en ese instante, vestido como el día de su matrimonio. Solo entonces advirtió cuánto había envejecido su esposo. Las mismas penurias económicas del coronel de su relato que espera su pensión atravesaba Gavito en París. Esa noche me lo llevé a la fiesta de un amigo de Hernán Vieco, arquitecto, que tenía un muy buen apartamento por ahí. Y él llegó, yo lo llevé, pero seguía siendo así serio, mientras que otros cantaban y gritaban y tomaban trago, etcétera, etcétera. La esposa del dueño de casa de Hernán Vieco, que era una americana, Juanita, la queríamos mucho, Juana Vieco, me dijo al final, ¿por qué trajiste un tipo tan horrible? Le dije, ¿por qué te pareció horrible? Apaga los cigarrillos en la suela del zapato. Los cigarrillos acompañaron a Gavito desde su indigencia en Cartagena, a donde llega huyendo del Bogotazo. En la plaza de Bolívar, antes de encontrar una cama en la pensión Diago, durmió fumando en una de sus butacas. Después, encontraría la oportunidad de su vida en el Universal, al lado de Clemente Manuel Zavala. México vino después de muchas cosas en su vida. México vino después de su aventura editorial junto a Plinio Apuleyo, en Caracas, en la revista Momento. Y yo le publicaba artículos y le mandaba hasta unos cheques miserables de $30, etcétera, que además le llegaban tarde. De ahí sacó toda la historia del coronel. El coronel siempre está esperando algo que le llega. México vino después de Prensa Latina para la Revolución Cubana en el centro de Manhattan, en Nueva York. No, lo amenazaban, era peligrosísimo porque estaba lleno de exilados cubanos y naturalmente insultaban y amenazaban. Oiga, o tenían que una varilla de hierro al alcance de la mano porque estaban. Pero al mismo tiempo que tampoco estaba de acuerdo con el giro que ha tomado la revolución. Tuve que irse en bus a México, tuve que mandarle $150 a Nueva Orleans, apuesta restante, llegó con $20 a México. La política vino mucho después, 8 años después. México fue cine, junto a Arturo Ripstein, con Tiempo de Morir, película que estrenó en 1963 en Cartagena. A dicho estreno fue Juan Gozaín quien le habló por primera vez a Gavito. Yo me acerqué y le dije, perdóneme que lo interrumpa. Yo soy de San Bernardo del Viento. ¿Por qué menciona usted a mi pueblo en la película? Estoy hablando del año 62-63.
Y me dice, simplemente por la razón más elemental, porque me parece un nombre muy bello, siempre me ha parecido literario. Aquel nombre sería el inicio de una amistad y de una eterna conversación que hoy, 50 años después, no termina. Imagínense, premio Nobel, éxito, fama, prestigio, presidente, reyes. Un día, el otro día aquí en Cartagena nos fuimos a comer a un hotel, a almorzar escondidos, porque es un hotelito que hace la mejor sopa de pescado. Y como si la conversación de hace 50 años hubiese sido ayer, Gozaín la retomó. Le dije, óyeme, en Tiempo de morir, tu película, tú mencionas a San Bernardo del Viento. ¿Por qué? Gavito, a quien la memoria ya le tendía entonces las primeras trampas, lo sorprendió. Me dice, vas a seguir jodiendo con la pregunta de la puerta. Digo, tú no eres el que tenía Alzheimer, tú no eres el que se perdió la memoria, ¿no? Aquella noche de 1963, en la puerta del Circo Teatro de Cartagena, hacía apenas 13 años que Gavito había pasado por el Heraldo de Barranquilla. Donde me fui a vivir cuando mi única maleta y mi primera máquina de escribir fueron víctimas de la revuelta popular del 9 de abril. Cuando hemos censurado... Aquel pasado remoto de Gavito en Barranquilla lo desenterró el escritor y locutor Andrés Salcedo. Yo escribí un libro sobre el barrio abajo. El barrio abajo de Barranquilla es lo más tradicional que hay. Ahí nació el carnaval, para comenzar. Y Gabriel García Márquez vivió ahí. A la vuelta de la esquina vivía una señora que todavía estaba en sus cabales, de 90 y tantos años. La descubrí, la fui descubriendo y ella me cuenta que en el barrio, ahí en la cuadra donde ellos vivían, se compadecían de los García Márquez, que a veces tenían problemas incluso para llevar la comida a la mesa. Dichos recuerdos aún están vivos en la memoria de Aída García Márquez. Gavito tenía 12 años. Cuando duramos muy poco tiempo, mi papá era un poco gitano. Entonces vivimos muy poco tiempo aquí en Barranquilla, en la calle de Santana, entre Topacio y Alondra. Me acuerdo exactamente dónde queda eso, en el barrio abajo, en esa época. Cuando pedía dinero a mi mamá para comprar cualquier golosina, decía, dame dinero para comprar, para que veas que te quintuplica. Y realmente se le cumplió, porque cuando creció, siempre tenía para darle a la mamá todo lo que le pedía. Un día me llama Jaime García, el hermano del escritor desde Cartagena, y me dice que García Márquez está leyendo mi libro y que quiere comentarme algo, y yo me el susto más grande, digo, miércoles, este hombre me va a recriminar que yo haya divulgado ese episodio de su infancia. Me llamó a las 4 de la tarde, hora colombiana. Gavito le cuenta una historia ocurrida en un viaje que hizo hace 20 años a Barranquilla. Y salía de la casa de uno de sus amigos en el Boulevard de la 54, y cuando está en la acera con ese otro amigo, pasa un bus de la línea María Modelo, ¿no? Y un tipo que está colgado de la puerta del bus se queda mirándolo, y él se queda mirando al hombre, se quedan mirando los dos, el bus sigue su marcha, y García Márquez descubre que es el hombre que le daba posada en las noches cuando trabajaba en el Heraldo y no tenía ni para pagar una pensión. Gavito le encomienda que lo ayude a buscar a aquel portero del hotelillo de prostitutas, donde vivió tantos meses. Una historia tan sorprendente como cualquier cuento suyo. Y toda la vida ha mantenido el periodismo como una parte esencial de su quehacer literario. Un quehacer que pulió al lado de sus amigos de Barranquilla, Cepeda, Fuenmayor, Vargas, Obregón, primero en el Café Colombia y luego en una tienda de cazadores, pescadores y mamadores de gallo, La Cueva. Hoy, dicha tienda es un restaurante y centro cultural. Se necesitaba personalidad para entrar a la cueva. El periodista Heriberto Fiorillo la restauró hace 20 años y expone aquellas memorables parrandas en las paredes del lugar. Escalona venía a la cueva bastante
Ahí, por ejemplo, en esa foto, Gabo le está cantando las canciones a Escalona. Ahí está cantando. Claro, canciones de Escalona, que le está tocando, está haciendo un tap-tap ahí sobre la mesa. La cueva tiene como gran trofeo de casa La Mulata, un mural de Obregón al que alguien acribilló a tiros. Obregón y ellos se chanceaban de manera muy pesada. Se decían cosas terribles, ¿no? Entre ellos mismos, jodiéndose la vida. Y al parecer Obregón le hizo una jugada a este tipo que está ahí, que se llama el Totó Movilla. Y él, en lugar de darle unos tiros o para joderlo en su obra, le dio 2 tiros a la mulata. Entonces le dijeron a Obregón que cuando iban a restaurar el cuadro, que había que restaurar el cuadro. Yo, no, los cuadros, ahora esos tiros forman parte del cuadro. Al parecer esa es una mujer que entraban disfrazadas. Ellos mismos las disfrazaban para meterlas. Él se mamaba mucho gallo. Este es el padrastro de Alvarado Cepeda, Rafael Bornacelli. Rafael Bornacelli, que le dio 3 veces la plata para que hiciera su libro de cuentos. Él se lo debían. Ahí debe estar haciendo el cheque el tercero. El que sí hizo todos los libros que pudo y escribió hasta los cuentos que los bohemios de la cueva no hicieron, como el del ahogado más hermoso del mundo, fue Gavito. El realismo mágico había conquistado el mundo. La parranda del Caribe ardiente llegó hasta la corte glacial de Estocolmo. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosa muy linda, una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Gabo sabe lo que te agrada, por eso él te manda conmigo. Nos siente mucha alegría y mucho orgullo que su hermano haya sido un escritor y cuando él le ganó el premio Nobel nosotros eso lo esperábamos, porque nosotros vivíamos muy convencidos de que Gavito era una persona supremamente inteligente y que iba a ser una gran persona. Siempre me acuerdo de él cuando ganó el Nobel. Se bajó las escaleras conmigo, ya para ir a recibir el premio, se asustó. Ahí le salió el guajiro. Estaba lleno de gente con praque, cosas de esas. Flores, relámpagos, flashes. Mierda, esto es como asistir uno a su propio entierro, fue lo que me dijo. Así él estuviera muerto de susto. La verdad es que todos estaban deslumbrados con las líneas memorables de 100 años de soledad. 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Gavito había puesto orden por fin a la más mítica de sus novelas, en la que conviven en el mismo pueblo la magia y la premonición aprendida de sus abuelos.